¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos fuerte, venimos con un vídeo bastante fuerte, porque sobre este vídeo podríamos hacer 4000 debates y yo creo que todos no nos pondríamos de acuerdo. ¿Qué agua necesita mi acuario de disco? Pero antes vamos a repasar un poco los vídeos de la serie. Recordad que tenemos una serie sobre discos que la vamos haciendo poquito a poco conforme a nuestra experiencia y a lo que vamos estudiando. Y tenemos una pequeña guía sobre los discos nuevos, si comprarlos grandes o pequeños. También un vídeo sobre qué acuario necesito para un engorde de discos en el caso de que los compremos pequeños. Tenemos un vídeo sobre alimentación para discos. Tenemos un vídeo también sobre qué acuario necesito para estos discos. Volviendo al tema de este vídeo, que es ¿qué agua necesita mi acuario para discos? La primera pregunta que a mí se me viene a la mente cuando se habla de un acuario, del agua de un acuario para discos, es si necesito un agua más neutra, necesito un agua ácida, necesito un agua muy ácida. Hay que tener en cuenta aquí que no todos los discos se han criado bajo las mismas condiciones, entonces hay que tener en cuenta que varias generaciones anteriores a los discos que compremos probablemente se han criado bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿qué agua en cuanto a valores de parámetros se refiere requiere mi acuario para discos? Pues aquí para mí la respuesta depende precisamente de lo que acabo de comentar antes. Lo primero es saber en qué agua se han criado y a partir de ahí hay que empezar a estudiar. Hay un parámetro que depende bastante menos y que prácticamente es el adecuado para todos los discos domésticos, que se trata de la temperatura. Ahí siempre tenemos que tratar de mantener el acuario por encima de los 28 grados. Antes yo decía 27, lo estuve probando y mucho mejor para los discos por encima de 28. Si son 29, mejor. Obviamente, si el pH está en 25-26 grados, no lo metas directamente en 30. Hay que hacerle un proceso de adaptación de algunas horas o incluso días. La cuestión es, y aquí es donde viene el debate, ¿tengo que meter mis peces discos a 6 de pH, a la fuerza? Bueno, la respuesta es que no. Como he dicho antes, debemos conocer cuáles son los parámetros en los que se han criado y bajo qué circunstancias se han criado varias generaciones de este disco. Parece difícil, pero en realidad no lo es. Cualquier criadero te va a poder decir cuáles son los valores de su agua sin problema y con un registro de años prácticamente. Si no tienes acceso al criadero, siempre puedes preguntar en tu tienda y si es buena, pues sabrás en qué parámetros le llegan y probablemente los has replicado en el acuario de venta. Entonces, si los discos son peces amazónicos de agua blanda, ¿por qué no debería acidificar mi agua para ellos? En realidad sí, pero progresivamente y muy poco. Está claro que un pez amazónico, como el pez disco, el cual en su hábitat natural vive en un pH bajísimo, se va a encontrar mucho mejor en aguas ácidas. Va a tener menos estrés, menos enfermedades y va a estar mucho mejor. Pero claro, hay que tener en cuenta que es un pez muy modificado, a base de cruces, en criaderos diferentes, en condiciones muy diferentes en el mundo, y lo que no podemos hacer es meter un pez cuyas 3 o 4 generaciones anteriores se han criado y desarrollado en un pH de 7 a mi acuario con un pH de 6, porque al final va a terminar muriendo por el choque. Entonces, ¿cómo hago yo para intentar resaltar esos comportamientos naturales que tienen los peces cuando están realmente en el agua, para lo que años y años y años y años de evolución de los peces? Ya no hablo en la época que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos varios años ya de generaciones de peces discos domésticos, sino me refiero a la auténtica evolución del pez disco. Pues hay que hacerlo muy poco a poco y en realidad nunca vamos a poder llegar a los niveles de los discos salvajes. La idea es siempre acidificar un poco el agua, pero sin volvernos locos. Es decir, los peces discos de la tienda donde los has comprado están a un pH de 6,8, por ejemplo, queremos bajarlo un poco, por esto que os comento, pues con el paso de los meses se podría ir acidificando un poco ese agua. También te digo que yo, por ejemplo, no compraría discos criados en un pH más de 7,5, porque me parece muy antinatural, teniendo en cuenta que son peces de agua muy ácidas. Y además esos discos, bueno, pues probablemente si no esa generación, las anteriores han tenido que pasarlos mal al subirle el pH como se lo han subido para que ellos estén en 7,5 o más. Bueno, en definitiva, lo que hay que hacer no es difícil, simplemente es aplicar un poco de sentido común.
Siempre tenemos que orientar nuestros parámetros a los originales del pez disco, pero sin volvernos locos, sin olvidar que el pez ya está acostumbrado a otros parámetros, y yo no bajaría más de un par de décimas si el pez ya viene con un pH neutro o algo alto. Aunque lo vuelvo a repetir, un disco criado en un pH alto yo no lo compraría. Yo directamente cuando vaya a comprar los peces discos, pues esperaría que estén en torno entre 6,5 y 7,5 y ya me parece alto. Y esto es todo del agua de un acuario para discos. En realidad es muy fácil, ya os digo, simplemente aplicar sentido común, comprar discos que se hayan criado en aguas mejor ácidas que no, y preparar nuestro acuario, que ya hay muchísimas técnicas de acidificar el acuario, como puede ser el uso de la turba, incluso acidificadores no naturales como la turba, sino, bueno, hay muchas marcas que tienen sus propios acidificadores, hay tampón también para mantener el pH que queramos. En definitiva, hay muchos mecanismos que no os voy a contar en el vídeo, simplemente esto es un poco a la hora de fijaros en qué disco tengo que comprar, porque realmente el agua, cuando tú preparas un acuario, tienes que partir del pez, en este caso el pez disco. No puedes partir de, venga, yo pongo mi acuario en un pH 6 o 5 con algo y le meto lo que sea, porque bueno, son peces discos y tienen que entrar. Así que nada, ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente.